y darles la bienvenida a todos ustedes. Gracias por participar. Esto es la primera charla gratuita del curso de toma de decisiones. Vamos a presentar el curso posteriormente. En primera instancia vamos a hablar sobre estos contenidos que son por qué es tan importante tomar decisiones informadas. En segunda instancia, qué habilidades son las que tienes que dominar para poder tomar decisiones informadas y por qué llevar la primera edición del curso de toma de decisiones con nosotros, ¿no? Este curso forma parte de lo que vendría a ser la trilogía de cursos del CRAC. El CRAC es una iniciativa que es un proyecto para poder promover la investigación en el Perú de calidad, y lo que nos hemos dedicado los últimos 5 años desde que regresé de los Estados Unidos, habiendo terminado el doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, es a promover la formación de investigadores en el Perú, pensando romper la inequidad que existe en acceso a los recursos de investigación. Y eso nos obligó a hacer una serie de diagnósticos, a innovar una serie de cursos, a publicar los libros y los artículos que son el material de este curso. Y este curso que ustedes están llevando es el tercero de la trilogía de cursos del Club de Redacción Científica o el proyecto CRAC, y de lo cual ya hemos superado los más de 1.000 egresados, ¿no? En realidad, este curso se viene dictando, los dos primeros cursos hemos dictado en casi todas las regiones del Perú, y en ese proceso de validación de contenidos hemos aprendido muchísimo para poder validar los contenidos del curso, darle un formato que sea específicamente efectivo y que permita justamente cumplir los objetivos del proyecto. Entonces, este curso, que es el curso de toma de decisiones, es el tercero de la trilogía del curso de redacción científica, que es esta intervención estructural que venimos implementando en el país para promover la investigación de calidad. Entonces, empecemos por qué es importante tomar decisiones informadas. Aunque parezca obvio, esta respuesta parece mentira teniendo las autoridades que tenemos, pues realmente amerita una investigación de fondo, ¿no? Y precisamente la investigación es parte de una premisa, ¿no? Que tomar decisiones es una habilidad esencial para todo profesional, independientemente de su profesión. Y lo que sucede en buena cuenta es que si uno hace la pregunta de quiénes quieren ser autoridades, probablemente muchos alcen la mano, ¿no? Pero si les preguntas luego quiénes quieren aprender a tomar decisiones informadas, probablemente ninguno alce la mano. Y ese es parte del problema que enfrentamos, ¿no? Tenemos mucha gente que quiere ser autoridades precisamente por temas de corrupción, para enriquecerse, porque ven que es una forma estándar de poder enriquecerse, como lo están haciendo nuestras autoridades en la actualidad, y no necesariamente para buscar el bien común, no necesariamente para lograr el desarrollo del país, ¿no? Y eso es parte del problema que es sistemático, ¿no? Nosotros no tenemos autoridades malas porque sea un error de la naturaleza, por el contrario, tenemos autoridades malas porque en general tenemos un problema en la sociedad que necesitamos combatir de raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos decisiones usualmente las personas? Hay un proceso cognitivo que tiene que ver con la recepción del problema, con cómo diagnosticamos, cómo entendemos el problema, cómo procesamos la información y sobre todo cómo seleccionamos las alternativas de decisión. Pero esto está a la par en un balance con nuestro desarrollo cognitivo, ¿no? Con la forma como respondemos a las emociones. Y a través de ello hay una serie de atajos mentales que reducen la complejidad, reducen los posibles errores, pero sobre todo nos basamos en nuestro aprendizaje de nuestra formación académica, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional a través de los ejemplos cotidianos, ¿no? Esas rutas, esos productos, esas decisiones diarias que normalmente tomamos son los que nos obligan a tomar una decisión orientándonos en uno u otro camino. El reto es controlar nuestras emociones al momento de tomar las decisiones. Uno siempre escucha que los grandes tomadores de decisiones, esas personas que son líderes de multiempresas multimillonarias, suelen tomar decisiones en frío, ¿no? ¿Y a qué se refiere en general esa expresión de tomar decisiones en frío? Precisamente a tomarte el tiempo que se requiere para reunir las evidencias y los datos suficientes para informar tu toma de decisiones, sobre todo tratando de hacerlo de manera objetiva. Y eso implica de alguna manera controlar las emociones para poder disminuir la subjetividad en ese proceso de tomar decisiones. Y aquí entran en juego un montón de factores que debemos entender para justamente poder tomar y dominar ese proceso de manera tal de que podamos tomar las decisiones más eficaces y más efectivas. Y esto en primera instancia tiene que ver con el control de los impulsos, ¿no? Eso que nos motiva
a una acción inmediata o a tomar decisiones de manera rápida sin tomarnos la cautela necesaria para poder procesar la información y tomar una decisión informada. La influencia, ¿no? Que es esto que distorsiona la percepción de riesgo y beneficio, ¿no? Nuestras propias barreras de entendimiento, nuestras propias limitaciones para acceder a la información, nuestras propias limitaciones para poder evaluar la calidad de esas evidencias y tomarlas para informar nuestra toma de decisiones, tiene que ver con este bloqueo emocional al momento de tomar decisiones. Y por último, y más importante, el sesgo de confirmación, que es que normalmente los seres humanos tendemos a buscar información que refuerce nuestras creencias y mediante una disociación cognitiva tendemos a bloquear aquellos que atentan contra nuestras creencias. Y ese entendimiento profundo de la forma natural como tomamos decisiones es parte fundamental del proceso del pensamiento estratégico y la toma de decisiones informada. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros tenemos fe, la información que normalizamos, nuestro sentido común son nuestras creencias. Y los datos y las evidencias son aquella información necesaria para tomar la decisión de manera objetiva. Entonces, ¿cuál es el proceso natural que domina nuestras emociones y que nos obliga a tomar decisiones poco informadas? Es que tendemos a creer solamente aquellas evidencias que refuerzan nuestras creencias. Ese sesgo de confirmación es un aspecto fundamental del proceso de toma de decisiones informadas. En la medida que entendamos que este proceso es algo de lo que tenemos que protegernos y actuar proactivamente para limitar su efecto negativo, vamos a poder empezar a tomar en consideración las evidencias que usualmente solemos ignorar precisamente por este sesgo de confirmación. Entonces, mucho de la investigación que se ha hecho sobre el proceso de toma de decisiones, sobre cómo estimular el pensamiento crítico, como cómo estimular el pensamiento estratégico, tiene que ver con el control de las emociones y estos procesos internos a la toma normal de decisiones en nuestra vida diaria. Las personas humanos somos muy emotivos, somos muy impulsivos, solemos tomar decisiones sin evaluar los riesgos, ¿no? Y justamente parte del proceso del pensamiento crítico, parte del proceso de pensamiento estratégico implica reconocer estos mecanismos para poder controlarlos y evitar de que nublen nuestra toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito, no? Siempre se ha dicho que la suerte y el éxito son sinónimos. ¿Por qué razón? Porque es la confluencia entre la preparación y la oportunidad. Entonces, si tú entiendes que esos dos pilares definen el éxito de tu toma de decisiones, lo primero que tienes que entender es cómo puedes prepararte para tomar la mejor decisión posible. Y una primera estrategia es adelantarte al problema. ¿Cómo se hace esto? A través de la perspectiva, ¿no? En la perspectiva tú puedes tomar como referencia cuáles son los problemas prioritarios, cuáles son los principales problemas de tu empresa, los principales problemas de salud pública, etcétera, etcétera. Y puedes de alguna manera plantear escenarios a futuro sobre los cuales vas a tomar decisiones y eventualmente prepararte para tomarlos de la mejor manera posible. Pero independientemente si tu perspectiva es correcta o no, siempre vas a tener que adoptar el hábito de analizar los datos y sobre todo recolectar y procesar, analizar y cuantificar las mejores evidencias disponibles. A partir de ello va a haber un proceso de toma de decisiones que se itera a sí mismo y que lo que permite es una retroalimentación, si tú consigues una espiral ascendente, desarrollando la resiliencia del fracaso, ¿no? Uno siempre escucha en las historias de líderes de éxito, ¿no? La historia de Michael Jordan, que decía que él falló una cantidad absurda de tiros, pero la gente se olvida de los tiros que falló y solo recuerda los tiros que encestó, ¿no? La cantidad de partidos que perdió supera largamente los partidos que ganó en su carrera, pero justamente esos éxitos, esa confluencia, la preparación con la oportunidad fueron lo que marcaron y lo terminaron con consagrar como el GOAT, ¿no? Como esta persona, este personaje leyenda del básquetbol internacional. El otro aspecto importante es que si tú entiendes que la confluencia de la oportunidad con la preparación define tu suerte, define tu éxito, pues tienes control sobre la posibilidad de crearte oportunidades y aprovecharlas al máximo. Y parte del proceso del pensamiento estratégico requiere que tú adoptes las habilidades necesarias para poder precisamente crearte las oportunidades y puedas aprovecharlas al máximo. ¿Cómo haces esto? Pues primera instancia, cultivando tu huella digital, cultivando tu reputación y sobre todo tu red de contactos. Eventualmente, muchas de las oportunidades que van a aparecer durante el largo de tu carrera
es por recomendación de tus pares. Y si tú entiendes que eso es parte del proceso de crearte oportunidades, pues vas a tener buenas relaciones con tus pares. Si tú eres un apestado, eres una persona que sus pares no reconocen como una persona de bien, en la práctica lo único que estás haciendo es perdiendo y sacrificando oportunidades que pudieron ser tuyas, pero que no van a ser precisamente porque no has logrado cultivar tu red, no has logrado cultivar tu network. Entonces, un aspecto fundamental de crearte y ser una persona de éxito es cultivar tu network y sobre todo cuidar estas relaciones. Lo otro es buscar activamente oportunidades, ¿no? Nunca vas a encontrar algo si no sabes dónde buscarlo. Y parte del proceso de las personas que saben navegar de manera exitosa en el mundo laboral implica en que reconocen las piedras que le van a ayudar a cruzar el río. Y esa expresión es importantísima que la interioricemos, porque si nosotros vamos a abordar un problema como cruzar un río y reconocemos dónde están las piedras en el camino, cuáles son las piedras que vamos a poder pisar y nos van a ayudar a cruzar ese río, versus cuáles son aquellas piedras que no son estables y que nos permiten tropezar en el camino, pues ese diagnóstico es precisamente una lectura correcta de tus oportunidades. Y lo otro es de que entiendas que en el proceso de toma de decisiones, si tú tienes que optar entre una de varias puertas, el segundo proceso, luego de tomar una decisión sobre qué puerta abrir, es dejar todas las demás puertas cerradas. Y esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque tiene un costo de oportunidad muy alto concentrar todas tus energías y tu enfoque en hacer que la decisión que tomaste sea la decisión más exitosa posible. Si tú te distraes pensando en que, oye, ¿qué pasó si esa no fue la mejor decisión? Si puedo retroceder sobre mis pasos, lo único que estás haciendo es sacrificando el costo de oportunidad y eventualmente limitando la posibilidad de que conviertas esa decisión que tomaste en la mejor decisión posible. Entonces, para poder entender el arte de tomar decisiones, tienes que reconocer la teoría, ¿no? Y conocer la teoría te va a ayudar no solamente a mejorar tu práctica, sino sobre todo en tomar un camino, ¿no? Hay diferentes estilos de toma de decisiones y está el estilo directivo, que es el que busca los resultados rápidos, con poca información. Está el estilo analítico, que es el que hace un uso intensivo, que solo toma decisiones basadas en datos. Está el tomador de decisiones conceptual, ¿no? Aquel que toma se preocupa mucho de tener una lectura del panorama completo, con una perspectiva amplia y darse la oportunidad de ser creativos. Y está el tomador de decisiones conductual, que es aquel que está enfocado en las personas y en las relaciones, porque valora por sobre todo lo que vendría a ser el equipo de trabajo y las relaciones con sus pares. Uno puede combinar esos estilos, no existe uno solo, es como los estilos de aprendizaje, ¿no? Tú puedes ser muy táctil, puedes ser muy auditivo, puedes ser muy visual, pero la mayoría de la gente somos un poco de todo. Entonces, de lo que se trata el ejercicio es que reconozcas cuáles son las prácticas que distinguen esos estilos y tú puedas adoptar lo mejor de cada uno para poder producirte como un mejor tomador de decisiones. Y entender la teoría te va a ayudar en gran medida a poder desarrollarte como un mejor tomador de decisiones. El debate como catalizador de una buena toma de decisiones. Una de las cosas que hacen los buenos tomadores de decisiones es la escucha activa. ¿Por qué razón? Porque uno entiende que el arte de tomar decisiones está en tu capacidad de procesar las probabilidades y ser preciso al momento de tomar esas decisiones. Pero esas probabilidades se van a inclinar a tu favor en la medida que tú tengas mayor información o tengas mayores opiniones. Entonces, que tú participes del proceso de toma de decisiones a todos tus colaboradores te va a ayudar en gran medida a disminuir esa probabilidad y a maximizar la probabilidad de que tomes la mejor decisión posible. Pero si tú eres una persona que no sabe escuchar, que es impaciente, que es impulsivo, que no sabe cuidar las relaciones con su equipo y sobre todo no sabe sacarle a cada uno lo mejor, eventualmente vas a ser un mal tomador de decisiones. Entonces, los beneficios de catalizar tu toma de decisiones con el debate es fomentar el pensamiento crítico y la diversidad. Tú estableces reglas claras y vas a poder enfocarte en las evidencias que te presentan justamente las personas que trabajan contigo. Y sobre todo vas a poder practicar las decisiones basadas en datos y decisiones, sobre todo valorando los datos más confiables y las mejores evidencias disponibles. Nunca ignores el valor de una opinión divergente o contraria a lo que opina la mayoría. Recuerda que los grandes cambios en la historia de la humanidad lo hacen siempre las minorías, siempre son aquella persona que si todo el mundo avanza en una dirección,
él avanza en la dirección contraria y resulta que él tiene la razón, ¿no? Pero esa primera persona que piensa divergente, por lo general, nunca logra trascender su mensaje, ¿no? Y pierde la batalla contra la mayoría que opina lo contrario. Pues el arte del negocio está en no solo saber la respuesta, sino solo cómo aprender a cómo comunicarla, aprender a cómo conseguir esa aprobación de las masas para que esa verdad trascienda sobre la mayoría de las personas. Y para esto existe un método, ¿no? El método que te permite crear conocimiento nuevo, el método que te permite cultivar el conocimiento, aportar el conocimiento en general, es el método científico. Y esto es lo que domina en general todas las profesiones, independientemente de qué profesión practiques. Y parte de la gracia del método científico es que es el método que te permite determinar las causas. Y si tú entiendes las causas de un problema, vas a poder tomar soluciones, vas a poder optar por la mejor decisión posible. ¿Cómo parte el método científico? A partir de la observación y la capacidad del investigador de definir el problema y estructurarlo, disecarlo de tal manera que reconozca cuáles son todos sus factores. A partir de eso, plantea una hipótesis y a través de la experimentación, el análisis, puede sacar conclusiones y recomendaciones que alimenten su toma de decisiones. Este proceso de aplicar el método científico tiene que ver con tu dominio de la metodología de investigación y eso es un aspecto crítico de la toma de decisiones informada. ¿Por qué razón? Porque parte del proceso de tomar decisiones o aplicar el método científico implica aplicar técnicas de muestreo y aplicar lo que se conoce como la inferencia causal. Si tú defines tu población de estudio y puedes tomar a partir de ello una muestra, estudiar una fracción de esta población, recolectando datos sin introducir sesgos en el proceso, vas a poder aplicar lo que se conoce como la inferencia causal para poder estimar una asociación en tu muestra y a través de la inferencia causal estimar el parámetro que es el valor de esa variable en la población total. Y este ejercicio es algo que los investigadores dominamos en sus diferentes variantes. ¿Por qué razón? Porque es la forma como creamos conocimiento nuevo. Y la forma como tú creas el conocimiento nuevo, optando por diferentes caminos, produce diferentes niveles de evidencia y cada uno diferentes fortalezas de recomendación. En el libro que hemos publicado del primer curso, que se llama El Club de Redacción Científica, que ya está en su segunda edición, planteamos esta serie de preguntas para que ustedes puedan reconocer cuál es el diseño de estudio que están aplicando o que deberían aplicar. Básicamente, ustedes se hacen una primera pregunta, que es que si como investigadores tienen control de la intervención que están evaluando. Si tienen control y tú decides quién se expone y quién no se expone, estás haciendo un estudio tipo experimental. Y lo que importa a continuación es si usas la autorización para poder asignar esa intervención y entras en el campo de los experimentos controlados o autorizados, que son los que producen, si están bien hechos, el más alto nivel de evidencia. No usas la autorización, entras en este bolsón de los estudios cuasi experimentales que producen un nivel de evidencia menor. Pero la gran mayoría de los estudios que se hacen normalmente son estudios observacionales, que para poder cuantificar el efecto de una intervención tienen que tener un grupo control, y ahí entran los que se conocen como los estudios de tipo analítico, que se clasifican en tres grandes grupos. Si tú mides el desenlace y la exposición de interés a la vez, es un estudio transversal. Pero si tú primero clasificas a la población como quienes tienen el desenlace de interés y los comparas con una fracción ponderada de quienes tienen el desenlace, que vas a usar como control. Por ejemplo, si quieres hacer un estudio de casos de controles con un desenlace de tipo anemia infantil, coges un grupo de niños, diagnosticas quienes tienen anemia, esos son tus casos, y escoges un control por cada caso entre los no casos y haces un estudio de casos y controles. Los comparas y puedes evaluar factores de riesgo, factores de protección. Pero si quieres realmente hacer esto de una manera mucho más confiable, haces lo que se conoce como un estudio de cohortes, que es primero clasificas a la población en riesgo por quienes están expuestos. Si no están expuestos, los sigues en el tiempo y evalúas quienes presentan el desenlace de interés. Eso es un estudio de cohortes. Los estudios que no tienen controles son los estudios descriptivos y aquí entran las series de casos, reportes de casos y en general los estudios cualitativos. Dependiendo del diseño del estudio, tú vas a tener los estudios experimentales y observacionales y los vas a clasificar para poder cuantificar el nivel de evidencia que producen. Y para eso vas a utilizar una metodología que en la actualidad es la metodología GRADE. De acuerdo a la metodología GRADE, un estudio experimental controlado y autorizado aporta un muy alto nivel de evidencia, pero tú lo vas a penalizar si encuentras algún sesgo, como cuáles.
como el riesgo de sesgo de selección, de información o de confusión. Si este es muy importante, le puedes bajar uno o dos niveles. Si hay inconsistencia con los demás estudios, puedes bajarle uno o dos niveles. Si lo comparas con cualquier otra cosa, menos con tratamiento de elección, placebo o mejor tratamiento de soporte, es una evidencia indirecta y puedes bajarle uno o dos niveles. Si es un estimado muy preciso del efecto de interés de esta intervención, le puedes bajar uno o dos niveles. Y si hay un sesgo de publicación, porque solo hay publicaciones dependientes de quienes producen esa tecnología, puedes bajarle uno o dos niveles. ¿Qué significa esto? De que un ensayo clínico controlado aleatorizado de inicio lo clasificas como muy alto nivel de evidencia, pero lo puedes castigar y penalizar hasta que aporte un nivel bajo de evidencia. Por el contrario, un humilde estudio observacional, si te encuentra un efecto grande y este es muy grande, puede subir uno o dos niveles habiendo sido preclasificado como de bajo nivel de evidencia. Si el estudio fue diseñado con dosis respuesta, puedes subir un nivel más. Y si en el análisis haces un análisis conservador de los confusores, puedes subirle uno o dos niveles. ¿Qué significa? Que un humilde estudio observacional bien hecho puede aportar un muy alto nivel de evidencia o incluso más que un ensayo controlado experimental. Y esto en ciencia se conoce como la clasificación de evidencia según niveles de evidencia, ¿no? Y de acuerdo a la pregunta de investigación, puede ser qué tan común es el problema, qué tan preciso es tu prueba diagnóstica, qué pasaría con si le das una terapia a un paciente, o cuál es el efecto de esa terapia, etcétera, etcétera. Y hay niveles de evidencia predefinidos según el tipo de estudio que se hace. Y esto es algo que los tomadores de decisiones debemos conocer por cuanto mientras mejor nivel de evidencia tengamos, más confiados podemos estar en que efectivamente esa tecnología es eficaz y segura. Un aspecto fundamental de por qué el sentido común no es la mejor forma para tomar decisiones es entender que correlación no es causalidad. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de los terraplanistas, ¿no? Hay un grupo de gente que realmente, año 2025, todavía cree que la Tierra es plana. Y en su razonamiento, que ellos dicen, ¿no? Oye, si yo miro al horizonte, yo veo que todo es plano. Si yo si la Tierra fuera redonda y tiro un jarro con agua, el agua se debería chorrear hacia el otro lado, y cosas de razonamiento de sentido común. Pero ese es el problema, ¿no? Los sentidos de los humanos son sentidos en general muy malos, ¿no? Nuestro sentido de la visión comparado con el sentido de los animales es bastante mediocre. Igual con nuestro sentido de la audición, con nuestro sentido del gusto. Hay muchos animales menores que tienen esos sentidos mucho más desarrollados que nosotros. Lo que tenemos nosotros es algo que nos ha permitido ponernos a la cúspide de la pirámide alimenticia y que es básicamente la capacidad de usar los pulgares para hacer prensión y la capacidad de procesar un nivel de metabolito que es la adenosina para poder alimentar nuestro cerebro y que nuestro cerebro tenga una mayor densidad neuronal, lo cual nos permite en teoría ser más inteligentes. Entonces, aprovechando esa inteligencia, ¿qué podemos nosotros hacer con este tipo de correlaciones? En la gráfica, ustedes tienen a todos los países de Europa y lo que están calculando es el índice per cápita de premios Nobel y lo están cruzando contra el índice per cápita de tiendas IKEA, que son como el Sodimac, la tienda maestra en el Perú. Y de acuerdo a este análisis, pues existe una correlación muy alta entre la concentración de tiendas IKEA con lo que vendría a ser la concentración de premios Nobel, ¿no? Y esto evidentemente es una correlación lineal que tiene una magnitud de 82%, que es estadísticamente significativa y que es una correlación. Pero si tú te pones a pensar en el marco teórico, entiendes rápidamente que no tiene nada que ver la concentración de tiendas de sequía con la cantidad de premios Nobel que tienen los países. Entonces, ¿dónde está el error de razonamiento? Está en que una correlación no necesariamente implica causalidad. Y de esos ejemplos ustedes pueden encontrar muchísimos, ¿no? Este es el que me gusta a mí. Este es el otro de los chocolates, que si hacen la misma gráfica de concentración de premios Nobel por el consumo de chocolate, van a encontrar que hay una correlación muy fuerte y estadísticamente significativa que no implica causalidad. ¿Qué cosa es la causalidad? Es la influencia por la cual un evento, proceso, estado, objeto, una causa contribuye a la producción de otro evento, proceso, estado, objeto, un efecto, donde la causa es parte responsable del efecto y el efecto es en parte dependiente de la causa. Entonces,
Demostrar causalidad requiere un volumen importante de evidencias y los señores Bradford y Hill publicaron en su discurso de apertura de un congreso científico en 1965 lo que se conocen hasta la actualidad como los criterios de causalidad de Bradford y Hill, que son 9 en total y son los siguientes. Primero es la fuerza de asociación, que implica que mientras más fuerte la asociación es más probable que ésta sea causal. La temporalidad, que la causa tiene que preceder el efecto en el tiempo. La dosis respuesta, que a mayor exposición, mayor respuesta o viceversa. Que haya consistencia entre los resultados de diferentes estudios o diferentes poblaciones. Que haya plausibilidad biológica, es decir, que haya una explicación científica para esa asociación. Que haya especificidad, es decir, que una causa origina un efecto en particular, que haya coherencia, quiere decir que la asociación no contradiga el cuerpo de evidencias, que haya evidencia experimental aplicando el método científico, haces un experimento y efectivamente llegas a la conclusión de que esa causa produce ese efecto, y que haya analogía, que es decir, que dos causas con similares mecanismos de acción produzcan el mismo efecto. Mientras la mayoría de estos criterios se cumplan, es mucho más probable que se frente a una asociación de tipo causal, y si la mayoría de estos criterios no se cumplen, es muy probable que no estés frente a una asociación causal. Lamentablemente esto no funciona como una fórmula matemática y no hay un baremo que te diga, oye, 5 de cada 9 criterios es causalidad, menos de 5 no es causalidad. Así no funciona la ciencia, lamentablemente. Entonces, ya habiendo recorrido parte de la teoría que ustedes van a aprender con muchísimo mayor detalle, con mayor profundidad a lo largo del curso de toma de decisiones, pero ya entendiendo que hay un aspectos fisiológicos, hay aspectos emocionales, hay mucha teoría que dominar con respecto a los diferentes estilos y herramientas para tomar decisiones, hay diferentes habilidades que tienes que adquirir para convertirte en un buen tomador de decisiones. La pregunta que se cae madura es, ¿qué habilidades tienes que dominar para tomar decisiones informadas? Y la respuesta la vamos a dar a continuación. Cuando tú, viene la pregunta más bonita, ¿no? Al inicio empezamos la charla con cómo se toman decisiones. Entonces la pregunta más interesante es cómo deberías tomar decisiones. Y lo primero es definir las opciones y las alternativas. ¿Qué implica esto? Que conozcas el problema, que te empapes sobre todo lo que se conoce sobre el problema. Que si tú tienes un diagnóstico adecuado, vas a encontrar el tratamiento adecuado. Si tú patinas en el diagnóstico, es muy probable que la solución que plantees no sea la correcta. Entonces es imperativo, es importantísimo que definas bien el problema y encuentres realmente cuáles son las potenciales alternativas de solución. En la evaluación de este problema tienes que comparar las alternativas en términos de costo y beneficio, cuáles son las ventajas. Y sobre todo, en esta comparación de los costos y beneficios tienes que tener una visión amplia de cuáles son los diferentes aspectos a tomar en consideración. Tú puedes tener una tecnología que efectivamente sea la bomba, que sea una cosa extremadamente eficaz, pero cuesta tanto dinero que es impagable, como sucede con las enfermedades raras en medicina o como sucede con las tecnologías de punta en minería, ¿no? Y por último, al momento de tomar la decisión, no solo se trata de tomar en cuenta los costos y los beneficios, tienes que tomar el costo de oportunidad y sobre todo entender el contexto en el que tomas esa decisión. Entonces, en el proceso de toma de decisiones entran diferentes aspectos. Vamos a utilizar dos teorías. La teoría del Boston Consulting Group, que habla de los 7 pasos para tomar decisiones, y la teoría que es un poco más amplia, que es la que se resume en esta diapositiva, que plantea qué cosa. Primero que nada, el diagnóstico, que define ese problema y recopiles toda la información necesaria para poder tomar la mejor decisión sobre base a su solución. El segundo, que es la revisión sistemática y recolección de datos claves que vas a analizar y que vas a cuantificar en términos de cantidad y calidad de las evidencias para esa toma de decisiones. Y por último, tu capacidad de comparar, ¿no? Tu capacidad de hacer lectura crítica de esas evidencias, buscar opiniones, informar tu decisión e identificar cuál es la mejor alternativa de solución. Si quieres disecar este proceso con mucho mayor detalle, los amigos del Boston Consulting Group proponen esta teoría de los 7 pasos, donde el primero es diagnosticar el problema, el segundo es hacer la revisión bibliográfica del problema, el tercero, a partir de esa revisión, encontrar las alternativas de solución, 4, que es recolectar tus datos propios o las evidencias disponibles a la fecha. 5, escoger entre las muchas alternativas cuáles son las alternativas de solución que vas a evaluar. Y sexto, tomar la decisión en función
a ese análisis y eventualmente siempre con el último paso de evaluar la decisión para que retroalimentes el proceso y puedas seguir tomando decisiones informadas. Pero para que tú puedas hacer este proceso y recorrer esos 7 pasos, tienes que dominar una serie de habilidades. Hemos recogido en esta charla las 9 principales. La primera de ellas es el pensamiento crítico, que significa la capacidad de analizar la información de manera rigurosa, reflexiva y sobre todo objetiva, que no sea subjetiva. Y los componentes de este pensamiento crítico incluyen la observación, el razonamiento lógico, la identificación de sesgos, la evaluación de causas y efectos. Y la aplicación práctica incluye cuestionar la calidad de las fuentes de información antes de basar tu decisión en ellas. Una segunda habilidad justamente tiene que ver con tu acceso a las bases de datos, tu dominio de los motores de búsqueda y la técnica de revisión sistemática y metaanálisis de evidencias. Esto es un curso aparte, pero en el curso vamos a enseñar los aspectos básicos de eso para que ustedes puedan realmente tener una idea clara de cómo se buscan las mejores evidencias disponibles para informar tu toma de decisiones. Si tú no tienes acceso a la mejor información, es muy probable que no tomes la mejor decisión sobre un problema. En tercera instancia, tu capacidad de analizar datos e interpretar resultados. Una cosa que es inherente a la toma de decisiones es que domines las probabilidades y la precisión. Si tú entiendes de que los mejores tomadores de decisiones lo que hacen es precisamente disminuir su probabilidad de error y maximizar su probabilidad de éxito, vas a poder inclinar la balanza a tu favor tomando la mejor decisión posible. Pero si tú no dominas la estadística, no dominas el análisis de datos, es muy probable que nunca estés tomando decisiones lo más informada posible. Parte del proceso de analizar probabilidades incluye la selección de variables, ¿no? ¿Qué herramientas de análisis y cómo vas a hacer una interpretación correcta de esos resultados? Y por último, el arte de la visualización de datos, que incluye tu capacidad de resumir esos análisis en tablas, gráficos y estadísticas que te muestren tendencias, promedios o valores atípicos. Una cuarta habilidad es la evaluación de las fuentes de información. Como hemos hablado en la parte teórica de esta charla, el aspecto fundamental de tu capacidad de hacer lectura crítica de la calidad de las evidencias es fundamental para que puedas tomar decisiones. Entonces, tu capacidad de evaluar la relevancia, la precisión, la confiabilidad de las evidencias, que sepas en claro cuáles son los niveles de evidencia, de fortaleza, recomendación, tomes en cuenta la fecha de la publicación, quiénes fueron los autores y sobre todo hagas una interpretación objetiva de estos resultados, te va a permitir de alguna manera tomar la mejor decisión posible. Y para esto es importante que entiendas que a mayor exactitud y precisión de los datos, menor la probabilidad de error en tus decisiones. Una quinta habilidad esencial para un buen tomador de decisiones es la comunicación efectiva. Entonces, hemos hablado de que una persona que toma decisiones nunca toma decisiones solo, ¿no? Toma decisiones, mejores decisiones en equipo y sobre todo cuando su equipo es multidisciplinario, cuando su equipo tiene los actores clave para informar esa toma de decisiones, implica que tiene que tener la habilidad de comunicarse de manera efectiva con todos. Y eso incluye, en primera instancia, aprender a hablar de forma clara y precisa. ¿Qué significa clara? Que digas lo que tienes que decir, precisa, que lo digas con la menor cantidad de palabras necesarias. En segundo, que desarrolles la escucha activa, que implica aprender a comprender las necesidades, a dar feedback, a compartir perspectivas con tu equipo, con tus pares. Y por último, que sepas estructurar la información en argumentos sólidos y coherentes a través de una presentación efectiva. Una sexta habilidad que tienes que dominar como tomador de decisiones es el manejo de la incertidumbre y del riesgo. Si tú logras cuantificar el riesgo, evidentemente vas a poder apostar por las decisiones que tienen el menor riesgo y la mayor efectividad. Pero ese arte de cuantificar el riesgo requiere dominar una serie de aspectos, herramientas y sobre todo estratégicas, ¿no? Y ese análisis de costos y riesgos es fundamental para disminuir tu grado de incertidumbre. Y las estrategias tienen que ver con el análisis de escenarios y gestión del riesgo y que puedas cuantificar los beneficios, ¿no? Sobre todo para aumentar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas. Una séptima habilidad que es fundamental que los tomadores de decisiones cultiven es la inteligencia emocional.
Esto se dice fácil, pero quizás es uno de los aspectos más difíciles por cuanto es reconocer que somos humanos, que somos seres emocionales y precisamente se requiere que tomes decisiones objetivas, no obnubilando tu toma de decisiones con los aspectos objetivos de la misma. Imagínense ustedes tener que tomar la decisión de qué paciente vive o muere en una situación de desastre, ¿no? Ustedes se imaginan que hay un terremoto, tienes un hospital, tienes muy pocas camas, tienes una capacidad para atender a 10 personas, tienes a 100 heridos que atender. ¿A quién priorizas? ¿A quién le das la oportunidad de salvar la vida? ¿A quién no? Si esa decisión lo hace sobre un extraño es una cosa, pero si es tu madre, tu hijo o tu abuelo, la emoción que le vas a poner a esa toma de decisiones implica que si van a tomar esas decisiones basadas en la mejor información disponible, pues evites de que esas emociones nublen tu juicio, de tal manera que puedas tomar la decisión más objetiva, ¿no? Y esos protocolos de muerte que existen son precisamente hechos en equipo para que evitar en la medida de lo posible que haya un sesgo subjetivo de esa toma de decisiones tan crucial como lo que suele suceder en situaciones de desastre. Los brigadistas y en general los profesionales de la salud estamos entrenados para estas cosas y las situaciones que nos enfrentamos en ese tipo de toma de decisiones son estrictamente profesionales y objetivas en la medida de que no permitamos que nuestras emociones nublen nuestro juicio. Esa autoconciencia emocional implica reconocer cómo nuestros sentimientos afectan nuestros juicios siempre y que tenemos que actuar proactivamente para evitar que eso sesgue nuestra toma de decisiones. El control emocional, que es evitar que las emociones negativas distorsionen tu decisión y sobre todo la empatía, ¿no? Entender que las motivaciones y perspectivas de todos los involucrados juegan un rol fundamental y tiene consecuencias sobre la vida de las demás personas. Y justamente por eso es que es una habilidad, una octava habilidad esencial para un tomador de decisiones es la resiliencia y el aprendizaje continuo. Es muy probable que si tú te has dedicado a algún deporte en tu vida, entiendas de que el triunfar y ser el campeón de un campeonato, el llegar a obtener una medalla, es una rareza estadística. Es una fracción muy pequeña de todas las personas que practican ese deporte, los que logran obtener esa medalla, los que logran obtener esos trofeos. Y que la gran mayoría de las experiencias que vas a tener son experiencias de derrotas. Pues, si tú no eres capaz de aprender de tus derrotas para maximizar tu éxito, eventualmente no vas a desarrollar la resiliencia suficiente para poder ser una persona exitosa cuando tomes tus decisiones. Pues, si tú entiendes de que estadísticamente la mayoría de tus decisiones van a ser equivocadas y de lo que se trata es limitar o disminuirlas al máximo para poder maximizar tu toma de decisiones exitosa, implica que tienes que desarrollar la capacidad de aprender de tus errores, pero sobre todo aprender de los errores de los demás. Porque si tú esperas a cometer los errores para recién aprender de ellos, eventualmente va a haber gente mucho más capaz que tú que aprendiendo de los errores de los demás va a tomar siempre mejores decisiones que tú. Esto implica reconocer que el ambiente es cambiante, que estamos en pleno desarrollo de tecnología, estamos en nuestro corto periodo de vida para aquellos que tenemos cuarenta y tantos años, y estamos atravesando como cinco revoluciones industriales, desde el Internet, las computadoras, el teléfono móvil, la inteligencia artificial, estamos hablando de medicina de precisión y así, ¿no? Entonces, realmente el ritmo vertiginoso con el cual se desarrollan las tecnologías hoy en día pues realmente hacen que el contexto sea permanentemente cambiante. Y eso requiere en buena cuenta que mejoramos nuestra capacidad de aprendizaje continuo para mantenernos actualizados en las tendencias, metodologías y herramientas. Y esto implica en buena cuenta que seas proactivo, ¿no? Que busques oportunidades de mejorar los procesos de recolección de datos y análisis permanentemente. Y por último, una novena habilidad que es esencial para todo tomador de decisiones es el liderazgo y el trabajo en equipo. Esto implica, en buena cuenta, que logres una colaboración y una comunicación asertiva con tus pares, definiendo claramente cuáles son los roles y qué tienen que hacer cada uno y seas transparente en esos procesos. Que aprendas a delegar, que es todo un proceso, ¿no? Tú delegas primero que nada enseñándole a esa persona cómo se hace el trabajo. Segundo, lo supervisas mientras lo hace. Luego él lo hace solo y tú estás observando y por último lo haces solo. Ese proceso de delegación, si lo implementas de manera continua, vas a permitir que los procesos fluyan y esto tiene que ver con asignar las tareas según sus fortalezas y darles retroalimentación.
Un aspecto esencial del trabajo en equipo es la gestión de conflictos. Los seres humanos somos emocionales, entonces siempre van a haber discrepancias. Lo que tiene que ver también es cómo se resuelven esas discrepancias de manera asertiva. Y por último, premiar la eficiencia y la efectividad, haciendo economía del recurso mientras se cumplan las metas. Y por último, justamente porque todo este proceso de tomar decisiones en realidad es aprender a manejar los errores, la resiliencia y la tenacidad. El proceso de resiliencia tiene que ver con la adaptación y el aprendizaje. Tú reconoces y asumes la realidad, estás aceptando que eres parte del problema. Te adaptas mediante la flexibilidad para ajustarte al contexto y sobre todo aprendes ganando experiencia de lo bueno y de lo malo. Eventualmente vas a desarrollar la resiliencia que se requiere para poder superar tus errores y mejorar tus aciertos. Y esto implica la perseverancia en superar los obstáculos hasta llegar a la meta. Dicho todo lo anterior, permítanme hacer el cierre de esta charla descartando por qué es tan importante que participen de esta primera edición del curso de toma de decisiones. Primero que nada, porque esto es el tercer curso del CRAC. El Club de Redacción Científica, como les comentaba, es una intervención estructural que hemos desarrollado desde el año 2019 y que es un proyecto de largo plazo que está llegando a su cúspide justamente con el estreno de este tercer curso y que es la última componente para poder entrenar investigadores en todo el proceso que implica desde generar la investigación con metodología de investigación, desde generar los informes con análisis de datos con R y ahora con la toma de decisiones aprendiendo las bases de la epidemiología y la salud pública. Este proyecto es un proyecto que involucra a muchísima gente, en el cual han participado más de 1.000 estudiantes y a los cuales nos han permitido retroalimentar los procesos para producir el material. Esto partió de un diagnóstico y fue un diagnóstico muy doloroso porque yo soy sanmarquino de pregrado y soy cayetano de posgrado. Y una de las cosas que me dolió muchísimo cuando intenté a enseñar a la gente de provincias a hacer investigación es la inequidad. La inequidad es aquella desigualdad que tiene un problema de injusticia social. No es justo de que alguien que vive por el hecho de vivir en Lima tenga más acceso a recursos de investigación que alguien que vive en provincias o que alguien que vive en zonas urbanas, que zonas rurales, o alguien que vive en capital de región, comparado con las provincias de la región. Entonces, es abismal la diferencia entre una universidad nacional del interior del país y una universidad privada de Lima, ¿no? Y esa diferencia, como tiene un problema de injusticia social, se convierte en una inequidad. Y la única forma de combatir inequidad de manera efectiva es con intervenciones estructurales. Y eso fue lo que planteamos como espíritu de este proyecto que es el CRAC. En este primer diagnóstico nos hicimos la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades esenciales para investigar y publicar? Y producto de esta investigación llegamos a esta segmentación del problema. De estos 9 problemas, el octavo, que es el análisis estadística junto de cálculo de tamaño de muestra, requirió un curso aparte, que es justamente el curso de análisis estadístico con R, en el cual enseñamos a hacer análisis estadístico utilizando un software gratuito, pero que es lo suficientemente potente para hacer Big Data. Entonces, estos cursos los hemos validado en diferentes ciudades, con diferentes poblaciones, para poder tener lo que se conoce como aplicando la técnica de enseña como investigas. Tú enseñas como investigas, realmente vas a producir contenidos validados que permiten hacer cumplir los objetivos académicos de cada uno de estos cursos, ¿no? Y una cosa que a mí me marcó cuando estudié en el extranjero es precisamente que los docentes que te enseñan son los autores del libro de texto. Entonces yo me obligué a mí mismo a redactar los libros de texto para cada uno de nuestros cursos. El curso del Club de Redacción Científica es el libro de texto para el curso de Metodología de Investigación. El libro de Análisis Estadístico con R, que es gratuito, que fue auspiciado por la UTEC, se encuentra libre en Internet y lo que hemos producido es la segunda edición de este libro que se llama Análisis Estadístico con cuarto y estamos próximos a publicar el libro de texto de este curso de toma de decisiones que se llama Cómo tomar decisiones basadas en evidencia, una guía de epidemiología y salud pública para ciudadanos en pie y que justamente resume todos los contenidos principales de esta primera edición al cual ustedes, si se matriculan, van a tener un acceso privilegiado. Este fue el libro de texto del curso de Metodología de Investigación. Lo publicamos en inglés, en español
en formato Kindle y en formato impreso. ¿Por qué razón? Porque queríamos justamente barrer el acceso, las limitaciones de acceso, ¿no? Y es un libro que eventualmente lo vamos a colocar en un repositorio público de versión gratuita una vez terminemos de empaquetar todo el proyecto de Crack, porque queremos que se convierta en un material de lectura obligatoria. Pero cada uno de los artículos principales han sido publicados en una revista que ustedes lo pueden acceder de manera gratuita, que es la revista del Cuerpo Médico del Hospital Almanzor, que es una revista que está indexada en Web of Science, está indexada en Scopus y es una de las principales revistas de salud del país. Este libro, como les comentaba, conseguimos el auspicio de LUTEC y fue publicado de manera gratuita, ¿no? Actualmente está en su segunda edición que se llama Concuarto. Ustedes lo pueden googlear, se llama Análisis Estadístico con R y pueden descargarse la versión en PDF de manera gratuita. Y es un curso completo sobre cómo aprender a hacer análisis estadístico utilizando el software R. Y este tercer libro, que nuevamente ya contratamos a la editora, nos falló porque hemos ganado un auspicio de la editorial Planeta, pero nunca llegaron a publicar el libro, así que lo estamos financiando con nuestros propios fondos para sacar un tiraje de 200 unidades y publicarlo por fin este año. Y nuevamente, ustedes van a tener acceso a este libro que justamente tiene 10 lecciones de toma de decisiones importantísimas de la historia reciente del país, ¿no? Que justamente hemos tratado de atacar por su relevancia y poniéndolo en un lenguaje lo suficientemente fácil de atender para que pueda ser consumido con cualquier profesión independientemente de la misma. Y este es el curso de toma de decisión. Está armado en 12 sesiones. El curso dura 6 semanas, se edita los martes y jueves de 8 a 10 y media y tenemos tres bloques, ¿no? El bloque de aprendiendo a decidir, donde tenemos lo que vendría a ser las bases teóricas del proceso de toma de decisiones. Vamos a hacer dos sesiones específicas de pensamiento estratégico y la mitad del curso lo vamos a dedicar específicamente a lo que es toma de decisiones informada, ¿no? Tocando aquellos aspectos esenciales de todo este marco teórico que hemos sintetizado a partir de la lectura de los principales libros que se han publicado sobre cómo tomar decisiones. El modelo que hemos adoptado es el modelo de el Boston Consulting Group con la Universidad de Hopkins y la Universidad de Harvard, que son los tres líderes de este tipo de cursos en los Estados Unidos, ¿no? Yo he llevado los cursos con ellos y la verdad que son una forma muy, muy limpia, que hace un conglomerado de las mejores evidencias sobre cómo enseñar toma de decisiones a público en general. El libro lo van a poder conseguir en la librería El Virrey y nosotros vamos a poner en venta directa. Es cuando salga, lo van a poder adquirir. Actualmente, el libro del primer libro del crack lo pueden conseguir todavía. Hay algunas unidades en el Virrey de Miraflores y el segundo libro lo pueden compartir de manera gratuita. Lo pueden conseguir de manera gratuita. Este tercer libro vamos a estar publicando, probablemente salga publicado en marzo de este año, así que ni bien salga publicado, ustedes se van a enterar a través de las redes o de los grupos del crack. Este es el teléfono de WhatsApp para consultas, informes y matrículas, así que voy a abrir el micrófono para poder, voy a parar la grabación para que se quede como el material del curso y vamos a ver, permítanme hacer lo siguiente para que se vea bonito. Voy a compartir esto y me voy a poner en visualización grande. Perfecto. Pues así podemos tener una discusión bonita. Preguntas. Había algunas preguntas en el chat. Por favor, siéntense libres de colocarlas ahí para poder responderlas. El curso tiene un costo de 750 soles. Estamos en preventa hasta el 2 de marzo, aquí con un 33% de descuento y lo pueden pagar en cualquiera de las cuentas o Yape o Plin. Cuando ustedes se comunican el número de WhatsApp, le vamos a mandar toda la información. Em, es un curso que, como les decía, ya hemos probado diferentes fórmulas, ¿ya? Pero esta fórmula de 6 semanas, 2 veces por semana, es lo suficientemente intensiva para poder hacer un delivery de estos contenidos, ¿no? Y como les comentaba, ya tenemos experiencia editando no solamente este curso, sino los otros dos cursos del crack y este formato funciona lindo, ¿no? Se hacen clases sincrónicas los días martes y jueves y el fin de semana se toma la evaluación. Y la evaluación son preguntas abiertas que están diseñadas precisamente para que ustedes puedan reforzar los principales contenidos de la semana, ¿no? Para poder aprobar el curso, obtener el certificado de aprobación,
tienen que aprobar más del 50% de los 6 exámenes. Y si desean rankear para poder obtener la carta de recomendación que ofrecemos al tercio superior de los egresados de cada curso, ustedes van a poder pedirme una carta de recomendación ya cuando estén aplicando una beca o a un trabajo, ¿no? Que es algo que los estudiantes de CRAC valoran muchísimo por cuanto, a la suerte mía, la reputación que tengo y el doctorado que tengo respalda una recomendación en sus perfiles de LinkedIn. Todos los que aprueban el curso van a recibir en sus perfiles de LinkedIn una recomendación de la habilidad que están estudiando como parte del crack, en este caso la habilidad de toma de decisiones, y aquellos que lleguen al tercio superior de los egresados del curso van a poder pedirme una carta de recomendación cuando la necesiten. ¿Cuál es el nombre del libro y cómo podemos encontrar en línea? El libro se va a llamar así, Cómo tomar decisiones basadas en evidencia. Ese es el nombre oficial que ya está aprobado por la editorial y eventualmente lo van a poder tomar con todo el detalle del mundo. Jorge Mercado, estoy muy entusiasmado con el curso. Sí, la verdad que no solamente es tu emoción, sino la nuestra, porque realmente ya tocaba dictarlo. Lo íbamos a hacer este año, pero la cosa se complicó un montón porque el libro no salía publicado. Al final decimos, ¿sabes qué? Tomamos el toro por las astas. Vamos a invertir en la publicación del libro, que no es barato, como cuesta como 12.000 soles publicar un tiraje de 200 unidades, pero creemos que vale la pena, sobre todo para cerrar el ciclo y terminar de empaquetar este proyecto que nos ha costado tanto sudor y lágrimas, ¿no? Son 5 años de trabajo puestos en 3 cursos, en 3 libros de texto, con todas las publicaciones y todo lo que ustedes conocen, procurando darle siempre la mayor calidad del producto, ¿no? El audio, la iluminación, la calidad del sonido, el uso de las cuentas de Zoom. Tenemos un Classroom donde ustedes van a poder recurrir a todo el material por los próximos 2 años. Ahí van a estar los videos de las grabaciones de las clases sincrónicas, las lecturas recomendadas, una selección bastante curada de artículos y todo este equipo de gente que nos apoya para poder darles un curso del mayor nivel y de mayor calidad. Eh, Doctor, dice, buenas noches. Le ¿qué saluda tal, Nancy Nancy? Montago. Dime. Bueno, primero para agradecerle por la invitación. Realmente es un curso muy interesante, la toma de decisiones, que en mi caso me va a permitir aplicarlo no solamente en la investigación, sino en las diferentes actividades y a nivel personal también que uno tiene, ¿no? Entonces, la investigación es importantísimo y como usted lo manifestó en la primera etapa, para todo, ¿no? Es muy importante la toma de decisiones, el control emocional y qué bien que usted haya tomado esa gran iniciativa de hacer la convocatoria. Y sería muy interesante siempre promover este tipo de eventos, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, la pregunta es, ¿tiene aval de alguna universidad esto? Porque siempre nos piden el aval de alguna universidad. ¿Cómo? Eso es una excelente pregunta. La respuesta es no, no tenemos aval de ninguna universidad porque las universidades nos piden y nos exigen ceder las autorías del material. Y no queremos eso porque eventualmente lo queremos liberar. Entonces, lo Mm, que ofrecemos es el certificado con la cantidad de horas, que son 2 créditos por las 36 horas académicas de estudio, la recomendación en LinkedIn y la carta de recomendación, que dicho sea de paso tiene mucho más valor que un certificado de curso. Los cursos mm. en general no es algo que recomendamos que ni siquiera coloquen en sus currículos porque son cursos pagados, no tienen mayor mérito excepto tener el tiempo y el dinero. Más importante que eso es que tengas el respaldo de alguien que tenga la reputación suficiente para hacerte una carta de recomendación o por último, hacerte una recomendación en tu perfil de LinkedIn, ¿no? Que es algo que tiene un valor muy alto en el mercado laboral. Entonces, el certificado sale a nombre del proyecto Crack y lo firmo yo como el director. La recomendación sale desde mi cuenta personal de LinkedIn y la carta de recomendación la firmo yo como docente con más de 20 años de experiencia, ¿no? Muy bien, muchas Muchísimas gracias. Esa es la gracias. parte importante. De Muchas nada. gracias.